Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquier momento que estén escuchando este video. En el presente video vamos a estar estudiando muy brevemente lo que tiene que ver con los acentos en el griego clásico. Pero para poder comprender en qué consisten los acentos en el griego clásico, pues es necesario que nosotros tengamos en cuenta em, en qué consisten las sílabas en el griego clásico, porque todo, la clave de la acentuación de las palabras en griego gira en torno a la identificación de las sílabas breves o las sílabas largas en en el griego. Esto es muy sencillo de entender. Recordemos rápidamente que en el alfabeto griego existen 7 vocales. Hay unas vocales que son las vocales que se denominan vocales largas. Todo esto es por su sonido, simplemente porque el sonido es un poquito largo con respecto al sonido de otras vocales. Las vocales largas son omega y eta. Y las vocales breves son epsilon y omicron. ¿Sí? Eh, repito, las vocales largas son omega y eta. Y las vocales breves son Omicron e Ipsilon. Y las vocales mixtas, es decir, que pueden tener un sonido largo o un sonido breve, entonces en esos casos tenemos que ser extremadamente cuidadosos cuando nos salga una sílaba eh, con una vocal mixta, porque pues tenemos que determinar si es larga o si es breve. Entonces, en esos casos, pues, yo estaré indicando cuando esa sílaba mixta es larga y cuando es breve. Bueno, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si no sabemos esa clasificación de las vocales, entonces pues les recomiendo que regresen a estudiar el tema del alfabeto para poder identificar estas vocales. Bien, una vez tengamos esto bien comprendido y bien dominado, tenemos que pasar a mirar el tema de las sílabas. Esto no es por un simple capricho, sino que para poder acentuar las palabras adecuadamente, nosotros tenemos que saber cuántas sílabas tiene una palabra. Y aparte de eso, tenemos que saber eh, si la última sílaba, solamente la última sílaba, es breve o es larga. A partir de esa información, entonces ya entramos a mirar en dónde tenemos que acentuar. Bien, entonces primero las sílabas en griego. Es muy sencillo dividir las palabras en sílabas. Es casi igual a como sucede en español. Entonces hay 5 reglas para, pues reglas muy generales para poder clasificar, dividir en sílabas las palabras. La primera regla, eh, después de presentar estas reglas voy a mostrar algunos ejemplos. La primera regla es que una vocal, solamente una vocal, la vocal solita, puede hacer una sílaba. O sea, no necesita de otras letras, ni de consonantes, ni de otras vocales. La vocal solita puede hacer una sola sílaba. La segunda regla, los diptongos. También les recomiendo que si no saben los diptongos, regresen al tema del alfabeto. En el tema del alfabeto estuve explicando cuáles son los diptongos y allí van a encontrar un cuadro en donde pues, se encuentran cuáles son esos diptongos. Entonces, los diptongos también pueden hacer sílabas aparte. Es decir, es de la misma manera que la primera regla. Un diptongo puede hacer una sílaba solito. No necesita de consonantes, ni de otros diptongos, ni de otras vocales para poder formar la sílaba. Bien, la tercera regla tiene que ver con las consonantes. Recordemos que las consonantes, y por eso es que se llaman consonantes, necesitan de una vocal
para poder sonar. Por eso su nombre, consonante. Entonces, las consonantes, y esto es muy importante, jamás, nunca van a ser sílabas aparte. O sea, nunca van a encontrar una sílaba con una sola consonante, o con dos consonantes, o con tres consonantes. Tiene que haber una vocal o un diptongo que esté acompañando a las consonantes. Las consonantes jamás hacen sílabas solas. Entonces, una consonante siempre va a formar sílabas junto a las vocales. Vamos a mirar ejemplos. La cuarta regla también tiene que ver con las consonantes. Eh, Cuando nos encontramos una doble consonante, dos consonantes seguidas, entonces hacen sílaba aparte, es decir, la primera consonante hace una sílaba con l- la vocal que la esté acompañando y la segunda consonante hace otra sílaba con la otra vocal que la está acompañando. Vocal o diptongo. Pero las dos consonantes nunca van a ser sílaba juntos. Ahora, ¿qué sucede cuando aparecen tres consonantes? Cuando aparecen tres consonantes, que sería la quinta regla, tres consonantes seguidas, entonces las dos primeras consonantes hacen una sílaba aparte, con la vocal que estén acompañando. Ya vamos a mirar los ejemplos. Y la tercera consonante hace otra sílaba. Es decir, que acá sí vamos a coger dos consonantes para formar la sílaba. Miremos los ejemplos. La palabra, primera palabra, salpinctes. Salpinctes. Fíjense que acá suceden todas las normas, o por lo menos las dos últimas normas de las consonantes. Primero tenemos dos consonantes seguidas, salpin, ¿sí? Tenemos la letra lambda y la letra pi, que serían dos consonantes que estarían juntas. Yo les recomiendo que escriban estas palabras en papel para que lo puedan mirar en perspectiva, cómo queda unida toda la palabra. Porque acá en los ejemplos, pues ya los tenemos en división de sílabas. Bien, entonces fíjense que tenemos lambda, consonante, y pi, que es otra consonante. La norma dice, dos consonantes no pueden hacer una sílaba juntas, a no ser de que hayan tres consonantes seguidas. Entonces, en estos casos, la primera consonante hace una sílaba aparte y fíjense que acá está acompañada de una vocal, la vocal alfa. La segunda consonante hace la sílaba con la otra vocal, que sería en este caso la vocal iota, ¿sí? Y fíjese que acá se aplica la última norma de las consonantes. Si tenemos tres consonantes seguidas, fíjese que acá tenemos tres consonantes seguidas, gamma, kappa y tau. Entonces, las dos primeras consonantes hacen una sílaba aparte con la vocal que las precede, que sería la iota. Y la tercera consonante hace una vocal aparte con las vocales que la estén acompañando. Y así tenemos entonces que la palabra salpingtes, que significa trompeta, tiene tres sílabas, última, penúltima, antepenúltima, y la última sílaba, fíjese, la última sílaba es una sílaba larga. ¿Por qué? Porque contiene una letra, una vocal larga, que es la letra eta. Miremos este otro ejemplo. Teujos, teujos. Dicen que acá teujos significa utensilio o instrumento. Dicen que acá tenemos el diptongo eu, el diptongo eu. Pero recuerden que los diptongos pueden hacer sílabas aparte. Pero recuerden que
las consonantes no pueden hacer sílabas aparte. Entonces, este EU, este diptongo EU, necesariamente tiene que acompañar a esta consonante que tenemos acá, la consonante tau. Entonces, tenemos una palabra con dos sílabas, teujos, y la última sílaba, la sílaba jos, es una sílaba breve, porque la letra corresponde a la omicron, que es una vocal breve. Bien, miremos este otro ejemplo. Heródotus, Heródotus, que significa Heródoto. Fíjense que acá esta letra H corresponde, si ustedes recuerdan bien, la letra H correspondería a la letra eta, pero acá está en mayúscula. La letra eta en mayúscula es como una H. Entonces, tenemos una eta que corresponde eh, a una vocal larga. Fíjense que acá, pues, eta está acompañando a una consonante, pero esa consonante no la necesita ella, porque esa consonante está en posición intervocálica. O sea, esa consonante se puede ir con la otra vocal, como sucedió acá. Entonces, la vocal eta haría una sílaba aparte por la primera norma. Recuerden que la primera norma dice que las vocales pueden formar sílabas aparte. Entonces, en este caso, la puede formar por el hecho de que la letra ro, que es la que viene acompañada por una omicron, pues no la necesita, prescinde de ella. Entonces, acá la letra eta puede hacer una sílaba aparte. Y fíjese que, pues, en el resto de las sílabas, rodotos, heródotos, pues aparecen puras consonantes acompañadas de una vocal. En este caso, pues, por pura coincidencia, es la vocal ómicron. Eh, y ninguna de esas consonantes está sola, está haciendo eh, sílabas aparte. Fíjese que la última sílaba es breve. Y la norma de acentuación, que ya vamos a pasar a mirarlas, las normas de acentuación dicen, lo primero, si la última sílaba, perdón, si la última sílaba es breve, como en este caso, entonces se debe acentuar en la antepenúltima sílaba. O sea, última, penúltima, antepenúltima. O sea que el acento se le va a poner a la vocal ómicron. Ya entramos en más detalles sobre esto. Miremos este otro ejemplo. Alicarneseos, que significa Alicarnaso. Alicarnaso era un lugar de Grecia de donde era oriundo Heródoto. Dicen que en Alicarneseo sucede algo similar a lo que sucede en Heródotos. La letra alfa puede hacer su sílaba aparte, porque no hay ninguna consonante que la necesite. Fíjese, acá en esta otra parte tenemos doble consonante. En este caso tenemos una doble consonante que se repite, sigma, sigma. En esos casos, recordemos la norma de las consonantes. Las consonantes deben ir, cuando se encuentran dos consonantes seguidas, entonces una consonante hace una sílaba aparte y la otra consonante hace otra sílaba aparte. Bien, y fíjense en este otro último ejemplo, la palabra Haitía, Haitía. Haitía significa la causa o la responsabilidad, el responsable de. Fíjense que la palabra Haitía tiene un diptongo.
el diptongo ahí. Y recordemos la segunda norma. Los diptongos pueden hacer sílabas aparte, siempre y cuando una consonante no las necesite. En este caso, la consonante tau, la única que hay en la palabra, la consonante tau, no necesita el diptongo ai porque está acompañada de la vocal iota. Y finalmente, pues tenemos una sílaba de una vocal. Dicen que esta vocal no está acompañando a ninguna consonante ni tampoco está formando diptongo. Entonces puede hacer una sílaba aparte. Muy bien. Disculpen. Bien. Entonces, para poder acentuar, primero tenemos que dividir las palabras en sílabas. Y después tenemos que, pues, determinar solamente si la última sílaba es una sílaba breve o es una sílaba larga. Entonces, las sílabas breves y largas son las siguientes. Una sílaba larga es cuando la sílaba contiene una vocal eta, omega, o también cuando contiene un diptongo. Y una sílaba es breve o es corta cuando contiene una sílaba breve o corta, es decir, epsilon u omicron, una de esas dos vocales. Entonces, cuando la sílaba contiene una de esas dos vocales, epsilon u omicron, entonces decimos que la sílaba es corta. Y cuando la sílaba termina en epsilon, perdón, en eta, en omega o en un diptongo, entonces decimos que la sílaba es larga. Bien, todas las normas de acentuación eh, se van a dar gracias a la determinación de las sílabas largas o cortas. Bien, entonces voy a saltar, acá como pueden ver. Hay otras cositas sobre los acentos. Ustedes lo pueden ver porque realmente eso no requiere mucha explicación. Pueden leer esta parte de la diapositiva donde inicia diciendo los acentos en griego clásico y ahí les explico básicamente cuáles son los acentos que existen y en qué consisten cada uno de ellos. Y en este cuadro van a poder ver pues cómo son los acentos, el acento agudo, el grave, el circunflejo y los espíritus, espíritu suave y el espíritu áspero. Entonces en esto no me voy a detener porque realmente es muy fácil de entender si leemos detenidamente la información. Voy a saltar entonces a mirar, a explicar en este momento las normas de acentuación. Recordemos que hay tres acentos, el acento agudo, acento grave y el acento circunflejo. El acento circunflejo es como la virgulilla que le ponemos a la ñ, es ese signo que le ponemos a la ñ. Ese es el acento circunflejo en griego. Bien, el acento grave no va a entrar acá, solamente vamos a estudiar las normas del acento agudo y del acento circunflejo. Y después miramos lo del acento grave. Bien, la primera norma, vamos a entrar a mirar las normas del acento agudo. La primera norma tiene que ver con una generalidad y es que los acentos agudos se van a poner en las tres últimas sílabas, solamente en las tres últimas sílabas. Es decir, el acento agudo puede ir en la última sílaba, en la penúltima sílaba o en la antepenúltima sílaba. La primera norma dice,
solo puede estar en la antepenúltima sílaba. Es decir, que de entrada tenemos que tener en cuenta que la palabra tiene que tener tres sílabas, ¿sí? Entonces, el acento agudo va en la antepenúltima sílaba cuando la última sílaba es breve. El ejemplo es este, polemos, que significa batalla o guerra. Polemos o polémica. Fíjese que la última sílaba es una sílaba breve, porque tiene una vocal breve, omicron. Entonces, si la última sílaba es breve, entonces necesariamente el acento agudo va en la antepenúltima sílaba. Entonces, está la última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Solamente si es breve. En el caso en que nos encontremos una palabra con dos sílabas, solamente dos sílabas, y la última sea breve, entonces el acento va en la penúltima sílaba. La siguiente regla, si la última sílaba es larga, solamente larga, entonces el acento puede, o sea, esto es una posibilidad, puede pasar a la penúltima sílaba o se puede quedar en la última sílaba. Entonces, si lo acentúan de las dos maneras, está correcto. Todo esto depende de el dialecto y depende de el autor que estemos leyendo. Miremos este ejemplo. Trapeces. Trapeces. Es una palabra que tiene tres sílabas. La última sílaba es larga. ¿Por qué es larga? Porque contiene una vocal larga que corresponde a la eta. Por lo tanto, la norma dice que el acento puede ser colocado en la penúltima sílaba, en la épsilon. Trapeces significa de la mesa. Y esas serían básicamente las tres normas con respecto a el acento agudo. Entonces, repito, para resumir, el acento agudo puede estar en las tres últimas sílabas. Cuando la última sílaba es breve, entonces necesariamente el acento va en la antepenúltima sílaba. Si la última sílaba es larga, entonces el acento puede pasar a la penúltima sílaba. Puede pasar, o sea, no necesariamente. Se puede poner ahí. Pero también puede ser puesta en la última sílaba. Las siguientes normas tienen que ver con el acento circunflejo, únicamente con el acento circunflejo. Entonces yo en el parcial, yo les voy a poner dos grupos de palabras que tienen que acentuar. Un grupo de palabras viene con el acento agudo y el otro grupo de palabras viene con el acento circunflejo. Bien, el acento circunflejo está presente únicamente en las dos últimas sílabas, solamente en las dos últimas sílabas. O sea que si es una palabra que tiene más de dos sílabas y ustedes van a acentuar con el acento circunflejo, solamente fíjense en las dos últimas sílabas. Y otra cosa que es importante tener en cuenta es que el acento circunflejo estrictamente, únicamente va sobre las vocales largas o los diptongos, solamente sobre esos dos. No puede ir sobre las vocales breves. Bien, el acento circunflejo solo está en la penúltima sílaba cuando la última sílaba es breve. O sea, por ejemplo, doron,
Entonces, si la última sílaba es breve, entonces necesariamente el acento tiene que ir en la penúltima sílaba. El acento circunflejo va en la penúltima sílaba. Por dos razones. Primero, por la norma, y es que la última sílaba, si es breve, entonces el circunflejo tiene que ir en la penúltima. Y la otra razón tiene que ver con la primera regla, y es que el acento circunflejo solamente va en vocales largas. Y fíjese que la vocal o omicron es una vocal breve. Pero, pero, si la última sílaba es larga, por ejemplo, Doru, si la última sílaba es larga, fíjese que acá tenemos dos sílabas largas, porque una contiene una vocal larga, o sea, una omega, y la otra contiene un diptongo. Entonces, ambos son sílabas largas. Entonces, la siguiente norma dice, si la última sílaba es larga, entonces el acento circunflejo va en la última sílaba, ¿sí? Siempre. Pero si ustedes quieren acentuar con el acento agudo una palabra que tiene sílabas largas, entonces el acento agudo necesariamente tiene que ir en la penúltima sílaba. Pero si la van a acentuar en la última sílaba, entonces necesariamente tiene que ir con el acento circunflejo. Entonces, estas dos formas de la palabra Doru son correctas, la acentuación. Lo que hay que tener en cuenta es que si vamos a acentuar en la última sílaba, entonces el acento circunflejo en la última sílaba, por la norma, porque la norma dice, si la última sílaba es larga, entonces tiene que ir ahí el acento circunflejo. Pero si no lo quieren acentuar con el acento circunflejo, entonces le ponemos el acento agudo en la penúltima sílaba. Muy bien. Bueno, acá ya vienen otros ejemplos, otras explicaciones. eh, También tiene que ver con los acentos, pero básicamente es esto lo más relevante y lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en resumen, primero tenemos que eh, dividir las palabras en sílabas. Después tenemos que identificar si la última sílaba es breve o es larga. Y ya de esa manera podemos entrar a aplicar estas normas de acentuación. Entonces yo les recomiendo que, esa sería toda la explicación. Yo les recomiendo que en los ejercicios que tenemos, creo que es el segundo o el tercer punto, no recuerdo muy bien, en donde tenemos que acentuar las palabras, pues que se detengan un rato, un buen momento en ese ejercicio para poder comprender y realizar bien la actividad. También les sugiero, simplemente es una sugerencia, que traten de comprender el por qué las palabras que están leyendo en el taller, que están en griego, que están acentuadas, porque tienen esos acentos, ¿sí? Tratar de comprender o de explicar la razón de por qué el acento está de esa manera en las palabras que están en el taller. Bien, y esa sería como la explicación básica, muy general, de cómo acentuar palabras en griego. Espero que hayan entendido y cualquier pregunta que tenga, pues estaré a su disposición. Muchas gracias y que tengan un excelente día, cualquiera que sea ese día.